Perfecto, ya está. Entonces nos dice, en este ejercicio tenemos a los vectores A y B. Nos piden determinar la componente escalar del vector A en dirección del vector B, la componente escalar del vector B en dirección del vector A, la componente vectorial del vector A en dirección del vector B y la componente vectorial del vector B en dirección del vector A. Muy bien. Entonces vamos a empezar con eso. Pues vamos a recordar, en principio, vamos a recordar las expresiones que nos permiten calcular la componente escalar y la componente vectorial. Entonces sabemos que la componente escalar de un vector, vamos a usar otros nombres para que no repitamos los que aquí aparecen, del vector m en dirección del vector n va a ser igual al producto punto de los vectores que aparecen en la operación. En este caso son los vectores m y n entre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. Recordamos que la componente escalar entre dos vectores, como su nombre lo indica, el resultado es un escalar y el módulo de un vector también es un escalar. Entonces, a esta expresión también se le representa con la letra griega lambda. Esta letra griega lambda representa a la componente escalar de un vector sobre otro. ¿Y por qué la representamos con la letra griega lambda? Pues porque cuando queremos calcular después la componente vectorial del vector m en dirección n, entonces usamos a la componente escalar que es lambda y esta la vamos a multiplicar por el vector sobre el cual estamos proyectando, que es n, pero unitario. Y nosotros sabemos que un vector se hace unitario si multiplicamos al vector por el escalar 1 entre el módulo del vector. Entonces, todo esto es lo que se tiene que hacer cuando queremos determinar la componente escalar y la componente vectorial. Muy bien. Entonces vamos a ir haciendo las operaciones por separado y ya después las juntamos nada más. Entonces vamos a necesitar para el caso de estos vectores el producto punto de A con B y el de B con A. Pero pues como el producto punto habíamos revisado que es conmutativo, entonces con que hagamos uno de estos, el resultado va a ser el mismo para el otro. Muy bien, entonces el vector A tiene en forma trinómica, sus elementos son 3i menos 6j más 9k, y el vector B está en forma de componentes escalares, los, para el cual sus componentes escalares son menos 1, 1, menos 1. Entonces vamos a escribir a los dos en forma de componentes escalares. El vector A, sus componentes escalares serán 3, menos 6 y 9. Y el vector B, sus componentes escalares son menos 1, 1 y 1. Perdón, menos 1. Entonces hacemos el producto punto entre estos. 3 por menos 1, más menos 6 por 1, más 9 por menos 1. Entonces el resultado será menos 3, menos 6, menos 9. Entonces será menos 18. ¿Están de acuerdo? Ujú. Muy bien, Sí. ya está. Entonces les decía, como el producto punto es conmutativo, pues da lo mismo hacer el producto punto de A con B que de B con A. Entonces por eso lo escribí igual, porque el producto punto es conmutativo, entonces el resultado de B punto A también va a ser menos 18. Eso significa, aunque no nos lo están preguntando ni nos lo están pidiendo, que si a mí me pidieran el ángulo entre los vectores A y B, entonces, como el producto punto entre ellos fue negativo, significa que el ángulo que forman es obtuso, o sea, mayor a 90 grados. No me lo piden, pero pues no está de más repasarlo. Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso, ahora también vamos a necesitar al vector A unitario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarle el módulo a el vector A. Entonces, ¿cuál es el módulo del vector A? Pues será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, 3 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 9 más 36 más 81. Entonces nos quedaría la raíz de 126. Profesor, Sí, ¿no era sacarle la magnitud al vector B?
Sí, pero es que fíjate que en todos los incisos, les dije lo que íbamos a necesitar en todos los incisos. Entonces lo estamos haciendo todas las operaciones al principio y ya nada más las vamos a utilizar a donde en el inciso respectivo. Por ejemplo, ve, aquí en el inciso D nos dice componente vectorial de B sobre A. Entonces va a ser la componente escalar de B sobre A por el vector A unitario, por eso es que lo estamos haciendo también A. ¿Estás de Ah, muy bien. acuerdo? Sí, Estamos haciendo al principio todas las operaciones que necesitamos y ya después, pues solamente las vamos a sustituir dependiendo de lo que nos estén pidiendo. En el inciso A, la componente escalar de A sobre B, en el inciso B, la componente escalar de B sobre A, etcétera. Por eso es que aquí, en lo primero que realicé, puse que el producto punto era conmutativo porque lo vamos a utilizar de ambas maneras y entonces no lo tenemos que calcular dos veces, solo una. Entonces estoy haciendo en principio todas las operaciones y ya después nada más voy a sustituir sus respectivos valores. Muy bien, entonces ya sacamos el módulo de A. Entonces vamos a aprovechar de una vez para hacer A unitario. Entonces A unitario tendría que ser 1 entre el módulo, que es 126, por el vector A, que tiene componentes 3, menos 6 y 9. O sea, será 3 sobre raíz de 126, coma, menos 6 sobre raíz de 126. Y por último, 9 sobre raíz de 126. Muy bien. Entonces ahora seguimos con el módulo del vector B. Les digo que estamos haciendo los cálculos que vamos a usar en un momento. Entonces, estoy adelantándome haciendo los cálculos nada más. Entonces voy a sacar ahora el módulo de B. Entonces será la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces nos quedaría raíz de 3. Y ahora B unitario será 1 sobre raíz de 3 por menos 1, 1 y menos 1. O sea, 1 sobre raíz de 3, coma, negativo, 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3. Ya está. Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos todas las operaciones y resultados que vamos a utilizar, pues ya nada más vamos a sustituirlos. Muy bien. Entonces, déjame moverle para, ajá, para tener más espacio. Muy bien. Perfecto. Lo voy a subir. Ujú. Vamos a... ujú. Listo. Entonces, ahora sí, ya. Por ejemplo, si nos piden componente, vamos a... ajá, ajá. Perfecto. Si nos piden, por ejemplo, voy a usar otro color, la componente escalar del vector A en dirección del vector B, pues va a ser el producto punto de A con B sobre el módulo de B. Y como ya tengo toda la información, pues ya solo sustituyo los valores. El producto punto, el producto punto de, déjenme ver, es que aquí no puedo ocultarlo. Perfecto, ya está. Entonces el producto punto de estos vectores ya lo conozco, me quedó menos 18. Y el módulo de B ya lo conozco, me quedó raíz de 3. Muy bien, entonces esta sería la componente escalar. Ahora vamos a racionalizar nada más para no dejar la raíz en el denominador. Entonces multiplicamos por raíz de 3 y dividimos entre raíz de 3 justo para racionalizar nuestra expresión. Entonces nos quedaría menos 18 veces la raíz de 3 sobre 3. Entonces nos quedaría menos 18 entre 3 es menos 6 veces la raíz de 3. Ya está la expresión racionalizada. ¿Para qué racionalizamos? Pues para no tener raíces en el denominador. Muy bien, ya está. Después tenemos que calcular la componente vectorial de A sobre B. Entonces, esta se calcula como el producto de la componente escalar de A sobre B que multiplica
al vector b unitario. Entonces sería menos 6 veces la raíz de 3 por b unitario, que b unitario es menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. Entonces nos quedaría 6, porque menos por menos da más, y raíz de 3 entre raíz de 3 es la unidad. Luego sería menos 6 y por último sería 6. Esta es la componente vectorial de A en dirección del vector B. Muy bien, ya está. Entonces, ¿qué nos falta? Nada más. Por eso es que estábamos haciendo todas las operaciones al principio, para que ahorita ya solamente las sustituyéramos. Muy bien. Entonces ahora seguimos con la componente escalar de B sobre A, que es distinta. Entonces, esta se calcularía como el producto punto de B por A. Ajá. Déjenme subirle para que... Ajá. El producto punto de B por A entre el módulo de A, del vector sobre el cual estamos proyectando. Entonces, este es el vector sobre el cual estamos proyectando. Ahora sí, el producto punto de B por A, como el producto punto es conmutativo, nos quedó menos 18. Y el módulo de A nos quedó raíz de 126. Entonces, raíz de 126 otra vez racionalizo, multiplicando por raíz de 126 entre raíz de 126. Entonces nos queda menos 18 veces la raíz de 126 sobre 126. Y vamos a ver, ¿se puede simplificar? Sí, la mitad de 18 es 9. La mitad de 126 sería 63. Luego se puede dividir entre 3 el 9 y el 63 también. Entonces nos quedaría menos 3 veces raíz de 126 entre 31. Es la división, perdón, 21, no 31. 21. Entonces, otra vez se puede dividir entre 3, nos quedaría menos, perdón, nos quedaría menos raíz de 126 sobre 7. Este sería el resultado ya simplificado. Muy bien, entonces por último, sacamos la componente vectorial de B sobre A, que sería la componente escalar de B sobre A, que es lo que acabamos de calcular en el inciso anterior, por A unitario. Entonces nos quedaría menos raíz de 126 sobre 7 por 3 sobre raíz de 126, menos 6 sobre raíz de 126, 9 sobre raíz de 126. Muy bien, y entonces nos quedaría menos por más menos, nos quedaría 3 séptimos, porque raíz de 126 entre raíz de 126, pues dan la unidad. Después nos quedaría coma, menos por menos da más, 6 séptimos, coma, aquí me faltó un signo menos, ¿verdad? Ya está. Menos 3 séptimos más 6 séptimos y menos 9 séptimos. Muy bien, y ya ese es nuestro resultado. Ya tenemos la componente escalar de A sobre B, su componente vectorial de A sobre B, componente escalar de B sobre A y componente vectorial de B sobre A. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar este ejercicio. Ya está, el producto vectorial, definición, tenemos a los vectores A de componentes A1, A2, A3 y al vector B de componentes B1, B2 y B3. Le vamos a llamar producto vectorial o producto cruz a el resultado de hacer la operación A cruz B, que va a ser A2, que es la componente 2 del vector A, por la componente 3 del vector B, menos la componente 3 del vector A, por la componente 2 del vector B y así sucesivamente. Esta es la definición del producto cruz. Y hay una estrategia mnemotécnica que pues nos ayuda a calcular esta operación que es el producto vectorial. Entonces vamos a ver, vamos a continuar con la presentación. Se le llama producto vectorial porque el resultado, como les mencionaba, es un vector. Y también se le conoce como producto cruz por la notación que emplea. Muy bien. Entonces, en algunas bibliografías podrán encontrar
que a este producto entre vectores también se le representa a través de esta notación, pero no es tan común que nosotros la usemos, pero podrían encontrarse algún libro con esa notación, por eso se las quise presentar. Entonces, esta regla mnemotécnica usa un pseudo determinante y se llama pseudo determinante pues porque contiene dos tipos de cantidades, vectores y escalares. Entonces, si queremos hacer el producto cruz entre vectores, lo que vamos a hacer es que en el primer renglón vamos a escribir los vectores unitarios del sistema en el que estamos trabajando, que en este caso es R3. En el segundo renglón escribimos las componentes del vector A y en el tercer renglón las componentes del vector B. Esto es importante. Sé que probablemente algunos pueden usar alguna otra estrategia para hacer esta operación. Sin embargo, es importante que entiendan que estos tres vectores que tenemos en el primer renglón son los vectores unitarios del espacio en el que estamos trabajando. En general, yo ya les había dicho que estos tres vectores son una base del espacio vectorial de R3. Entonces, va a haber en otros cursos más avanzados que van a llevar ustedes, como es cálculo vectorial, donde van a trabajar en otros sistemas curvilíneos. Entonces, aquí vendrán los vectores unitarios referidos a esos sistemas. No, no todo es IJ y K, va a haber otros sistemas, no sé, el sistema de coordenadas polar, cilíndrico, esférico, donde aquí tendrán que aparecer los vectores unitarios en esos sistemas de referencia. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en R3. Entonces, las propiedades que tiene este producto vectorial, pues vean, vamos a tener a los vectores A, B y C y al escalar lambda. Lambda pertenece a los reales. Entonces, observamos que el producto cruz entre el vector A y el vector B es diferente del producto cruz del vector B con el vector A. Entonces, el producto cruz del vector AB es igual a menos el producto cruz de B con A. Entonces, no, el producto cruz, con esto observamos que no es conmutativo. No es lo mismo hacer A cruz B que B cruz A. Muy bien, esa es la primera propiedad. No es conmutativo, es anticonmutativo. Entonces aquí tenemos la distribución del producto cruz sobre la suma de vectores. Entonces hago el producto cruz de A con B y al resultado obtenido le sumo el producto cruz de A con C. Estoy distribuyendo el producto cruz por la izquierda para la suma de vectores. Ahora estoy distribuyendo por la derecha, entonces será A cruz B más B cruz C. Es distributividad del producto cruz sobre la suma de vectores, pero ahora por la derecha. Y así como C está a la derecha, va a multiplicar ambos vectores por la derecha. En el punto 2, A estaba por la izquierda, entonces multiplica por la izquierda. ¿Por qué es importante el orden? Pues por la propiedad 1, donde observamos que el producto cruz no es conmutativo. Entonces sí es importante saber en qué orden se va a llevar a cabo la operación. En la propiedad 4, estamos diciendo que no importa, si yo voy a multiplicar a un vector por un escalar, podría hacer primero el producto cruz y el resultado obtenido multiplicarlo por el escalar, o bien que el escalar multiplique solo a uno de los vectores, el que sea, y de todas formas el resultado va a ser el mismo. Muy bien. Ahora, si yo hago el producto cruz del vector 0 por el vector A, siempre me va a quedar el vector 0. Entonces, al multiplicar cualquier vector a través del producto cruz por el vector 0, nos va a quedar siempre el vector 0. No importa quién sea ese vector A, el resultado va a ser siempre el vector 0 si yo multiplico a ese vector por el vector 0. Muy bien, después dice, sean los vectores no nulos A y B, entonces el módulo de A cruz B es equivalente al módulo de A, módulo de B por el seno de teta, donde teta es el ángulo que forman los vectores. Muy bien, entonces nosotros ya habíamos visto una expresión que nos permitía calcular el ángulo entre vectores, la cual era coseno de teta es igual a el producto punto entre los vectores sobre el módulo de cada uno de ellos. Y observen aquí, surge una nueva expresión que nos permite calcular el ángulo entre los vectores, pero ahora esta nueva expresión ya no utiliza la función coseno, utiliza a la función seno y no utiliza al producto punto, ahora utiliza al módulo del producto cruz. Entonces, esta es una segunda alternativa para calcular el ángulo entre vectores. Si usamos coseno, entonces la operación entre los vectores es el producto punto. Si usamos seno, la operación entre los vectores va a ser el producto cruz, pero tiene que ser su módulo. Muy bien, entonces
otra propiedad geométrica que tiene el producto punto es que el resultado de multiplicar dos vectores a través del producto cruz es que el vector resultante va a ser ortogonal tanto a A como a B. ¿Eso qué significa? Pues nosotros habíamos visto unas clases antes que el producto punto entre dos vectores ortogonales es igual a cero. Entonces, siempre que hagamos el producto cruz de dos vectores, vamos a obtener como resultado un nuevo vector. Imagínense que le llamamos C y ese vector C va a tener una característica muy particular y la cual es que el producto punto de A con C va a ser cero y el producto punto de B con C también va a ser cero, porque ese vector C que encontremos siempre va a ser un vector ortogonal a ambos vectores que aparecían en la operación. Y esa es una propiedad importante que vamos a utilizar en el tema siguiente, que es recta y plano. Entonces, no lo olviden, el producto cruz de dos vectores da como resultado siempre un tercer vector que geométricamente va a ser ortogonal a los dos vectores que intervinieron en la operación. Muy bien. Después dice, el sentido de A cruz B es el que se sigue con la regla de la mano derecha. Muy bien. Entonces, la cuarta propiedad es que el producto cruz de A con B va a ser igual a cero. Al vector cero, sí, solo si A y B son paralelos. Entonces, habíamos dicho, cuando revisamos perpendicularidad, dijimos, dos vectores son perpendiculares si el producto punto entre ellos es el escalar cero. Y ahora estamos diciendo que dos vectores van a ser paralelos si y solo si el producto cruz entre ellos es igual al vector cero. Entonces, si yo hago el producto cruz entre dos vectores y el resultado es cero, entonces significa que esos dos vectores son paralelos. Entonces, por favor, vamos a tomarnos un momento para copiar. Vamos a ver qué sigue. Este producto vectorial es una operación cerrada. ¿Eso qué significa? Pues que el resultado de multiplicar dos vectores a través del producto cruz o del producto vectorial va a ser también un vector. Por eso se dice que la operación es cerrada. No es conmutativa, por eso es imprescindible especificar cuál es el prefactor, o sea, cuál es el primer vector y cuál es el postfactor, o sea, cuál es el segundo vector. Muy bien. El resultado va a ser que es perpendicular al plano en el que se alojen los dos vectores factores. O sea que mi vector resultante va a ser siempre perpendicular al plano en el que se alojen los dos vectores que estamos utilizando. Y les decía, esta propiedad geométrica es importantísima para lo que vamos a ver en el tema siguiente, que es recta y plano, justo para encontrar la ecuación de un plano. Nos va a servir esta propiedad. Muy bien, después dice, el producto vectorial de dos vectores no nulos puede ser el vector nulo. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando el producto vectorial de dos vectores que son distintos del vector cero nos va a dar el vector cero. ¿En qué caso? Lo acaban de anotar. Cuando son paralelos, Cuando ¿no? son paralelos, muy bien. Cuando dos vectores son paralelos, el producto cruce entre ellos va a ser el vector cero. Y es lo que está diciendo. El producto vectorial de dos vectores no nulos puede ser el vector nulo. Eso va a pasar siempre que los vectores sean paralelos. Muy bien. Entonces, dice aquí, sean los vectores no nulos A y B, entonces el módulo del producto cruz va a ser el módulo de A, módulo de B por el seno de teta, donde teta es el ángulo que forman los vectores factores. Muy bien, y aquí está la interpretación. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el seno se puede despejar de la identidad pitagórica que dice seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si yo despejo a seno cuadrado, me quedaría seno cuadrado igual a 1 menos coseno cuadrado, pero como aquí no estaba elevado al cuadrado, por eso aparece esta raíz. ¿Sí ven de dónde salió esta expresión? Estoy representando al seno en términos del coseno usando la identidad pitagórica seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces despejé al seno cuadrado, me quedó 1 menos coseno cuadrado, pero como yo no tenía seno cuadrado, le saqué raíz. Muy bien, perfecto. Después está diciendo que como coseno de teta es el producto punto de A con B entre el módulo de A, módulo de B, entonces yo puedo escribir esta expresión pues de esta otra manera que tenemos aquí. Solo estoy sustituyendo coseno de teta por esta expresión, pero como está al cuadrado, lo estoy elevando todo al cuadrado. Muy bien. Entonces,
como estoy sumando dos expresiones, encuentro un denominador común que sería módulo de A, módulo de B al cuadrado, cada uno de ellos por propiedades de los exponentes. Aquí el 1 se tendría que escribir como módulo de A al cuadrado, módulo de B al cuadrado entre esta expresión. Este cociente pues vale 1 y esta expresión es el producto punto al cuadrado. Muy bien. Después, por propiedades de los radicales, yo puedo separar la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Y la raíz de módulos al cuadrado, como están elevados al cuadrado y se están multiplicando, se simplifican. Entonces, este producto se va a simplificar con este otro y solamente me va a quedar la raíz del numerador. Justo es lo que está aquí. Muy bien. Y entonces, desarrollando esta expresión, módulo de A, que es la componente 1 del vector A más la componente 2 del vector A más la componente 3 del vector A, cada una de ellas al cuadrado, es como se saca el módulo de un vector, la raíz cuadrada de eso, pero como está elevado al cuadrado, pues simplemente es la suma de los cuadrados de esas expresiones. Para el módulo del vector B va a ser de nueva cuenta la suma de los cuadrados de sus componentes y no viene la raíz porque el módulo está elevado al cuadrado. Y luego el producto punto entre vectores es el producto de las componentes entre ellos, pero está elevado al cuadrado, aquí está desarrollado. Entonces, desarrollando estas expresiones, queda eso. Y simplificando los términos semejantes, vamos a llegar a esto que tenemos aquí. Me voy a saltar. Aquí está, es esto. Y justo esto que tenemos aquí es cómo se define el producto cruz, el módulo del producto cruz. El producto cruz sería A2 por B3 menos A3 por B2 más A1 por B3 menos A3 por B1 y A1 por B2 menos A2 por B1. Pero como es un módulo, entonces será la suma de los cuadrados de sus componentes dentro de una raíz. Muy bien, entonces ya estoy verificando que sí es cierto, que el módulo del producto cruz entre dos vectores es equivalente al módulo de A, módulo de B por el seno de teta. Entonces todo esto que hicimos solamente fue para mostrar que estas dos expresiones son equivalentes. Trabajamos con el lado derecho de la expresión y despejamos a seno de teta de la expresión seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, después todo lo escribimos en términos de el coseno de teta, que era el producto punto de A con B entre el módulo de cada uno de ellos, y llegamos a esta expresión, donde esta expresión es el módulo de A cruz B, el módulo de A cruz B simplemente. Muy bien. Entonces, todo esto era solamente para mostrar que estas dos expresiones sí son equivalentes. Entonces, ya. Bueno, si alguien tuviese duda de cómo llegamos a este resultado, les decía, solamente estoy multiplicando cada uno de estos términos del primer factor por los términos del segundo factor. A1 al cuadrado por B1 al cuadrado, aquí está esta expresión. A1 al cuadrado por B2 al cuadrado y así sucesivamente. Y también desarrollé estos tres al cuadrado. Entonces, esto va a ser todo positivo y aquí va a ser todo negativo porque está antecedido por este signo menos. Por eso es que se pudieron simplificar varias cosas y llegamos solo a estas expresiones que son el módulo del producto cruz de los vectores. Muy bien. Entonces, bueno, lo único que quería es que ustedes vieran de que esta expresión es cierta. Entonces, ya la notaron hace un momento y quería mostrarles de dónde se podía comprobar que era cierta. Muy bien, ahora vamos a ver en qué se puede utilizar el producto vectorial entre dos vectores. Este producto vectorial se puede utilizar para calcular el área de un paralelogramo. Entonces tenemos aquí este paralelogramo formado por estos vectores y sus dos vectores paralelos a ellos. Entonces tengo el vector A y el vector B. Si yo, donde termina el vector B, dibujo un vector paralelo al vector A y donde termina el vector A, dibujo un vector paralelo al vector B, la figura que formo es un paralelogramo. Entonces, ¿cómo podría yo determinar su área? Pues vamos a ver aquí, esta sería la altura del paralelogramo. Entonces, el área del paralelogramo es el producto cruz de los vectores su módulo. Entonces, siempre que me pidan calcular el área de un paralelogramo, lo voy a hacer haciendo el producto cruz de dos vectores alojados en dos lados no paralelos del paralelogramo y le saco módulo a ese vector resultante. Muy bien. Entonces vamos a ver por qué, de dónde salió esa expresión.
que el área de un paralelogramo es el módulo del producto cruz de ambos vectores. Entonces, el área de este paralelogramo será la base por la altura. Pero dice aquí que la altura, como es un triángulo rectángulo aquí, sería B, el módulo de B por el seno de teta, que sería este triángulo rectángulo que se está formando. Yo quiero conocer su altura y parto del ángulo teta y de la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona al cateto opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa? Seno. Por eso utilizaron esta expresión. Seno de teta será cateto opuesto entre la hipotenusa, la cual es el módulo de B. Si yo despejo H, me quedaría B seno de teta. Muy bien. Entonces, el área, si yo sustituyo H por el módulo de B por el seno de teta, el área sería módulo de A, módulo de B por el seno de teta. Y justo esta expresión es el módulo del producto cruz, es lo que acabamos de ver. Por eso es que el área de un paralelogramo se puede calcular como el módulo del producto cruz de dos vectores alojados en dos lados no paralelos de este paralelogramo. Es decir, si a mí me dieran el vector A y el vector paralelo A, yo no la podría calcular el área. Me tienen que dar a A y al vector B, que son dos vectores alojados en dos lados del paralelogramo que no son paralelos. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios sobre estas operaciones del producto cruz. Déjenme ponerle pausa a esta grabación. En este ejercicio 5 nos dicen, sean los vectores U de componentes 1A, 1, el vector V de componentes menos 1, 0B, y si estos dos vectores U y V son perpendiculares entre sí, obtener el conjunto de valores de A y el conjunto de valores de B para que los vectores U y V sean dos de los lados de un paralelogramo, tal que su área sea igual a 6. Entonces nos están dando dos condiciones porque tenemos dos incógnitas. Tenemos como incógnita a la segunda componente del vector U, que se llama A, y a la tercer componente del vector V, que se llama B. Entonces, como tenemos dos incógnitas, pues tendríamos que tener al menos dos expresiones que nos permitan encontrar un sistema de ecuaciones que permita darle solución a este problema. Entonces, la primera condición que nos están dando es que los vectores U y V son perpendiculares entre sí. ¿Eso qué significa? ¿Que su producto cruz no debe ser igual a 0? No, 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 no. ¿Cuál es la condición de perpendicularidad? Que el producto punto debe ser igual a 0. Exacto, que el producto punto tiene que ser igual con 0. Eso es lo primero. Como son perpendiculares, el producto punto tiene que ser igual a 0. Muy bien, y la segunda condición que nos están dando es que estos dos vectores U y V tienen que ser dos de los lados de un paralelogramo tal que su área valga 6 unidades. Entonces nosotros estamos teniendo pues la información necesaria para resolverlo. La primera condición que nos están dando es que el producto punto entre estos, no se llaman A y B, perdón, U punto V tiene que ser igual que 0. Y la segunda es que el área del paralelogramo que forman U y V tiene que ser 6 unidades, unidades cuadradas o unidades de área. Pero pues sabemos que el área de un paralelogramo se calcula como el módulo del producto cruz de ambos vectores. Entonces me están diciendo que el módulo del producto cruz de ambos vectores tiene que ser 6 unidades. Muy bien, perfecto. Entonces ya tengo estas dos condiciones. La primera es que al hacer el producto punto entre ellos, me tiene que dar como resultado 0. Y la segunda es que al hacer el producto cruz entre ellos, me tiene que quedar 6. El módulo del producto cruz me tiene que quedar 6 unidades. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera condición. Entonces, déjenme. Perfecto, vamos a usar otro color. El producto punto de U con V va a ser 1A1, producto punto de menos 1, 0B, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo queda el producto punto de estos dos vectores? Pues sería menos 1 como primer valor. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí.
Luego A por 0, pues es 0. Y por último, B por 1 es B. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí ya encuentro mi primera incógnita, que B vale 1. Está muy sencillo este ejercicio, pero lo importante era que supieran qué significa que dos vectores son perpendiculares. Pues significa que si los dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre ellos tiene que ser el escalar 0. Muy bien. Y ahora, ¿qué significa que si estos dos vectores están alojados en dos lados de un paralelogramo, su área tiene que ser igual a 6? Pues que el producto cruz de estos dos, después sacarle el módulo, tiene que ser 6 unidades. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer ahora el producto cruz de U con V. Voy a usar otro color. Todavía no hemos hecho ningún ejercicio de producto cruz, pero justo es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a practicar eso. Entonces, tengo que escribir un pseudo determinante donde en el primer renglón están los vectores unitarios I, J y K. Les decía porque estamos en R3, pero en otros cursos van a trabajar con otros sistemas curvilíneos, entonces tienen que venir aquí los vectores unitarios de esos sistemas. Muy bien, en el segundo renglón, ¿qué escribo? 1A1. 1A1. Ajá, las componentes del vector U, que es el primer vector que aparece. Muy bien, entonces sus componentes son 1 a 1, porque el valor de A todavía no lo conozco. Y después, en el tercer y último renglón, pongo las componentes del vector V, que son -1, 0 y ya 1. Ya no pongo B, porque B ya lo conozco. B vale 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces pongan mucha atención. ¿Cómo se hace el producto cruz entre vectores? Pues calculando este determinante. Y decía, se llama pseudo determinante porque tiene cantidades vectoriales y cantidades escalares. Entonces, en su curso de álgebra les dijeron, para calcular un determinante puedes usar la regla de Sarrus o también puedes usar el método de cofactores, que es el que vamos a usar. Y justo en el método de cofactores les dijeron, utiliza el renglón o columna que contenga más ceros, porque así vas a tener que hacer una cantidad menor de operaciones. Pero bueno, vamos a hacerlo como usualmente lo hacen. Usualmente se elige el primer renglón como el renglón base que nos va a permitir calcular el determinante. Entonces, en álgebra nos decían, una vez que ya tomaste una decisión, que ya elegiste un renglón o una columna, escribe los signos de los cofactores que tendrán esos elementos. Y nos decían, el signo del cofactor va a estar dado por -1 elevado a la I más J, donde I más J son los índices del renglón y columna donde se encuentra ese elemento. Pero como eso está muy complicado recordarlo, pues es más fácil pensar y recordar que los signos de los cofactores siempre se van a ir alternando, empezando con positivo. Entonces, este primer elemento va a ser su cofactor positivo, este negativo y este positivo, y así se van a ir alternando para todos. Si yo quisiera ponerle el signo de los cofactores a todos, pues ya simplemente los alterno. Más, menos, más, menos, más. Muy bien. Perfecto, ya está. Pero vamos a usar el primer renglón, les decía. Entonces ya escribí los signos de los cofactores. Ahora entonces me quedaría más y por el menor. ¿Qué es el menor? El determinante que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece. Entonces vamos a ver, si yo tapo este renglón y esta columna, porque es donde aparece I, entonces ¿qué me quedaría? Pues simplemente con estos 4 elementos. ¿Están de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces tapé este renglón y tapé esta columna. Me quedaron solo estos 4 elementos, que son los que escribo aquí. Esos 4 elementos forman parte de mi menor. Ya está. Después sigo con el segundo elemento, que es menos J. Entonces escribo menos J y entonces voy a multiplicarlo por su menor, que se forma de tapar este renglón y esta columna. Entonces me quedan los extremos, que serían 1, menos 1, 1 y 1. Y por último escribiré más K, que es el último cofactor, y por su menor, que se forma de tapar el renglón donde aparece y la columna donde aparece. Entonces me queda 1A menos 1, 0. Y ya hago las operaciones respectivas, recordando que en un determinante la multiplicación hacia abajo es positiva y hacia arriba es negativa.
Entonces me quedaría I por A, porque 0 por lo que sea es 0, entonces solo me quedo A. Después sería menos J por 1 más 1, porque menos 1 por 1 es menos 1, pero, déjenme apuntarle, menos 1 por 1 es menos 1, pero como la multiplicación es hacia arriba, entonces cambia de signo a más 1, por eso fue 1 más 1. Muy bien, ahora sería K por 1 por 0, pues da 0. Y luego menos 1 por 9 da menos 9, pero como la multiplicación es hacia arriba, pues es negativa y menos por menos da más, entonces sería 9. Muy bien, entonces el vector resultante de U cruz V será... Esa, ¿no, profe? ¿Perdón? ¿Es no es A en lugar de Ajá, 9? 9. Ah, perdón. Ah, ajá. Menos 1 por A es A. Perfecto, muy bien. Es nuestra incógnita. Listo. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a simplificarlo nada más. ¿Qué nos quedaría? A por I. Primero escribimos la constante y después al vector. Después nos quedaría menos 2J y por último nos quedaría A por K. Muy bien. Ya está. Este es el vector U cruz V. Y entonces me estaban diciendo como información que el módulo de este vector U cruz V tiene que ser de valor 6. Entonces, le saco el módulo a ese vector. El módulo de U cruz V será la raíz cuadrada de A al cuadrado más menos 2 al cuadrado más A al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Simplificando eso, nos quedaría 2A cuadrada más 4 tiene que ser igual a 6. Yo quiero despejar el valor de A. Entonces elevo todo al cuadrado y me quedaría 2A cuadrada más 4 es igual a 36. Entonces, 2A cuadrada sería igual a 32, porque 36 menos 4 pues da 32. Y luego me quedaría que A cuadrada sería 32 entre 2, que sería 16. Entonces, A puede tomar dos valores, más 4 o menos 4, y ya encontramos el resultado de nuestro ejercicio. No sé si tienen alguna duda en algo. Sí, dice, sean los puntos A 4,2,0 y B 6,3,2 y el vector U igual a I, I menos 2J más 3K. Determinar la componente vectorial de U en la dirección del vector AB, el coseno del ángulo entre los vectores U y AB, un vector unitario W perpendicular tanto a U como a AB y el área del paralelogramo en el que dos de sus lados coinciden con los vectores U y AB. Muy bien, perfecto. Entonces, para el inciso A, que nos piden la componente vectorial del vector U en dirección del vector AB, ¿qué es lo primero que tendría que calcular? Ujú. ¿Con qué Sería el empezaría? producto. AB. Ajá, con el segmento AB, muy bien. Entonces, en el inciso A, comenzaríamos determinando quién es el segmento AB. Muy bien. Entonces, ¿quién es el segmento AB? ¿Cómo se determina? Como la resta de B menos A. Ajá, como la resta del vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién es el vector de posición del punto B? 6 menos Es 6, 3, 6,3. 2. Muy bien. El vector de componentes escalares 6, 3, 2. Muy bien, perfecto. ¿Y quién es el vector de posición asociado al punto A? El 4, vector 2, de 0. componentes 4, 2, 0. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2, 1 y 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces ya tenemos el segmento AB y pues ya podemos ahora sí calcular el inciso A, que nos piden la componente vectorial del vector U en dirección del vector AB. Entonces nos piden componente vectorial del vector U en dirección del vector AB. Entonces, ¿qué interviene en esta operación? Pues sabemos que tenemos que calcular primero la componente escalar del vector U en dirección del vector AB. Eso es lo primero que tenemos que calcular. Y esta
tiene que ir multiplicada por un vector unitario. ¿Qué vector unitario es? De AB unitario. Exacto, AB unitario, porque recordamos que la componente vectorial de un vector sobre otro es un vector que tiene la misma dirección que el vector sobre el cual se está proyectando. En este caso estamos proyectando sobre AB, pero el tamaño de la sombra, y esta es el tamaño de la sombra. ¿Están de acuerdo? La componente escalar. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se calcula la componente escalar? De U sobre El AB. producto punto. Ajá, ¿de quién? De U con AB. Producto El producto Ajá. punto de U con AB Ajá. entre el módulo de AB. Muy bien, entre el módulo de AB. ¿Y cómo se calcula AB unitario? El uno, vector entre el módulo de ese Ajá, vector. el vector entre su módulo. Muy bien. O multiplicado por el escalar 1 entre el módulo. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto también podría ser igual a U punto AB sobre módulo de AB al cuadrado que multiplica el segmento AB. Nada más. ¿Están de acuerdo? Todo esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Todo esto qué es? ¿Un vector o un escalar? Es Un escalar. Un escalar, exacto. ¿Y este qué es? un vector. Y ya lo tenemos, Vector. aquí está. Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Sí. Ah, bueno, déjenme aquí cambiarle porque le puse minúsculas. Entonces le voy a poner aquí el segmento AB. Ahora sí ya. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta por calcular? A ver, díganme ustedes. ¿Qué ya tenemos? Un Tenemos producto el punto. segmento AB. Ajá. Nos falta el producto punto. ¿Qué más? Y el módulo Ajá, el del módulo de AB vector. al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Módulo de AB al cuadrado. ¿A qué sería igual? A la suma de las componentes al cuadrado. Exacto, solo la suma, porque el módulo es la raíz cuadrada, pero si está el módulo al cuadrado, entonces la raíz y el cuadrado se simplifican para quedar solo la suma de los cuadrados de los componentes. Muy bien, muy bien. Entonces sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso sería 4 más 1 más 4, que eso sería 9. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, el producto punto de U con AB sería U es en forma de componentes escalares 1, menos 2 y 3, producto punto con el segmento AB que tiene componentes escalares 2, 1, 2. Entonces, ¿qué nos queda por resultado? No me digan el resultado 6. final, solo paso a paso, por favor. Bueno, 1 sería por 2 2. menos 2 más 6, que como bien dijeron, es 6. Perfecto, ya está. Entonces ya tenemos ahora sí absolutamente todo lo que necesitamos. Entonces sería la componente vectorial del vector U en dirección del vector AB sería igual a, el producto punto nos quedó 6, el módulo del segmento AB al cuadrado nos quedó 9 y el vector AB tiene componentes 2, 1, 2. Entonces, simplificando eso, ¿qué nos quedaría? 2 tercios. Ajá, la componente vectorial de U en dirección del segmento AB será 2 tercios de 2, 1, 2, 2,1. que será 4 tercios. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. 2 tercios y 4 tercios. Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento. Entonces, en el inciso B ahora, nos piden calcular el coseno del ángulo entre los vectores U y AB. Entonces, escribimos coseno de teta de... ¿A qué será igual? Donde teta es el ángulo entre U y AB. Es U por producto punto con AB Ajá. sobre el módulo de ambos. Ajá, sobre el módulo de cada uno de ellos. Muy bien. Perfecto. Y si yo usara en lugar del coseno, yo usara el seno, entonces, ¿cómo sería? Sería solamente con el módulo del producto
Cruz. cruz en el Exacto, numerador. muy bien. En lugar del producto punto ahora es el producto cruz, pero es un módulo. ¿Por qué módulo? Pues porque sabemos que el producto cruz entre vectores va a dar siempre como resultado un vector y yo necesito que el numerador sea un escalar. Por eso le saco módulo a ese vector resultante entre el módulo de cada uno de ellos otra vez. Pero ¿con cuál es más fácil hacer la operación? Coseno. Poner coseno, ajá. Cualquiera de las dos opciones es correcta. La que ustedes elijan está bien, pero pues váyanse por la opción más sencilla. Muy bien, entonces, de esta expresión que tenemos en la izquierda, ¿qué información ya tenemos? Todo menos el módulo de U. Todo menos el módulo de U, exacto. Entonces vamos a calcular solo el módulo de U. ¿Quién sería el módulo de U? La raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Ajá. ¿Y cuáles son sus componentes? 1 1 al al cuadrado. cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y si alguien dice es que no las veo, pues aquí estaba U.AB, aquí está U y aquí está punto AB. Entonces, estas son las componentes de U. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué nos quedaría? La raíz cuadrada de 1 De uno al más cuadrado. 4 más 9. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué nos quedaría? La raíz de 14. 14. Muy bien, entonces ahora sí ya escribimos. Coseno de teta será el producto punto de A con AB. ¿Qué nos quedó? 6. 6. Muy bien. Y luego el módulo de U, raíz de 14. Y el módulo de AB, 9. no, No. 3. 3. Muy bien. ¿Por qué había dicho su compañera en principio 9? Pues porque aquí teníamos el módulo de AB al cuadrado, que nos había quedado 9, pero no queremos el módulo de AB al cuadrado, queremos solo el módulo de AB, pues era la raíz cuadrada de eso, que es 3, justo. Muy bien. Entonces, de esta expresión despejo teta, teta será el ángulo cuyo coseno o arco coseno o coseno inverso, como ustedes quieran escribirlo, de 6 entre 3, pues da 2. 2 sobre raíz de 14. O bien, si lo racionalizan, entonces teta será ángulo cuyo coseno de 2 raíz de 14 sobre 14, porque multipliqué por raíz de 14 numerador y denominador. Y luego, todavía simplificándolo un poco más, sería ángulo cuyo coseno de de raíz de 14 sobre 7, porque 2 catorceavos es un séptimo. Y ahora sí, entonces, tómense un momento para copiar. Por favor. Nos dice en el inciso C un vector unitario que se llama W, así le pusieron ellos, W, que sea perpendicular tanto a U como a B. ¿Cómo encontrarían a ese vector W que estamos buscando? ¿Cómo encontrarían a un vector que sea perpendicular a otros dos al mismo tiempo? Con el Con el producto producto cruz. cruz. Exacto, dijimos que el producto cruz entre vectores da como resultado un vector que es perpendicular tanto a un vector como a otro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver. Será hacer el producto cruz de U. ¿Quién es U? Bueno, marcamos la operación. El producto cruz de U con AB. Entonces dibujo mi pseudo determinante. En el primer renglón los vectores unitarios I, J y K. En el segundo renglón el vector U, que tiene componentes 1, menos 2 y 3. Y en el tercer renglón el segmento AB, que tiene componentes 2, 1, 2. Y entonces, ustedes recuerden que pueden usar cualquier renglón o cualquier columna, ¿eh? No pasa nada. Desafortunadamente, en este ejercicio, pues no hay ningún renglón o columna que contenga ceros. Y como no hay ningún renglón o columna que contenga ceros, pues vamos a usar el primer renglón solo porque es lo más usual que se usa. Entonces, ¿qué tenemos que escribir primero a los elementos del primer renglón? Los signos de quién? Sería de más. Ajá, los signos de sus cofactores, más, menos y más. Entonces nos quedaría I más I por su menor, que es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna. ¿Quién sería? Los elementos del menor. Menos 2, Ajá. 3, 1 y 2. Perfecto, muy bien. Después sería menos J
por el menor que se forma de tapar los elementos de su renglón y su columna. 1, 3, 2, 2. Perfecto. 1, 3, 2, 2. Y por último, más K, por el menor que se forma de tapar los elementos de renglón y columna donde aparece K. Entonces tapamos estos y estos. ¿Qué nos quedaría? 1 menos 2, 2, 1. Ajá, perfecto. Muy bien. Y entonces ya, ¿cuál sería el resultado? Recuerden, multiplicamos estos dos. La multiplicación hacia abajo se queda con el signo resultante y la multiplicación hacia arriba tenemos que cambiarle el signo. Entonces nos quedaría I por menos 4 menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Lo estoy haciendo paso a paso, pues porque no hemos hecho muchos ejercicios del producto cruz. Por esa razón lo estoy haciendo paso a paso. De todas formas, mañana yo creo que seguiremos haciendo más ejercicios sobre esto porque ya nos quedan solo 10 minutos y solo hemos hecho 2. Y es importante tener bien claro esta operación producto cruz. Muy bien, entonces después nos quedaría menos J por 2 menos 6. Y por último, más K por 1 más 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Recuerden que si yo me equivoco en algún signo o algo, me pueden corregir como hace rato, que yo decía que era 9 y era A, ¿no? Lo bueno es que me corrigieron. Entonces, menos 4 menos 3 es menos 7i. Después sería 2 menos 6 es menos 4, pero por menos j daría más 4j. Y por último, 5k. Entonces, el vector U cruz AB no es el vector W que estamos buscando porque dice que W tiene que ser unitario y eso fue algo que los profesores tomaron para ponérselos mal porque este vector pues sí es perpendicular tanto a U como a B, pero no es unitario. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para hacerlo unitario? Primero, Módulo. sacar su módulo, muy bien. Entonces sería menos 7 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería 49 más 16 Más 25. más 25. ¿Qué nos quedaría? La raíz de sería 90. 49 más 6, 55, 65, 80, 90. No, 100. ¿Qué sería? 55. Raíz de 90. Ajá, 90. Perfecto. Muy bien. La raíz de 90, que esa se puede descomponer como 9 por 10 y separarse como la raíz de 9 por la raíz de 10, o sea, 3 raíz de 10. Muy bien. Entonces ya el vector W que estamos buscando tiene que ser menos 7 sobre 3 raíz de 10, coma 4 sobre 3 raíz de 10 y por último 5 sobre 3 raíz de 10. Si racionalizamos, entonces nos quedaría menos 7 raíz de 10 sobre 30, coma 4 raíz de 10 sobre 30, coma 5 raíz de 10 sobre 30, porque estoy multiplicando por raíz de 10 en el numerador y en el denominador. Y ya simplificando, nos quedaría menos 7 raíz de 10 sobre 30, coma 4 entre 2 es 2, 2 raíz de 10 sobre 15, y por último 5 entre 5 es 1, entonces me queda raíz de 10, y 30 entre 5 es 6. Entonces ya este es el vector W unitario que estamos buscando. Muy bien, entonces vamos a hacer el inciso C de una vez y ya con esto terminamos. ¿Qué dice? El área del paralelogramo en el que dos de sus lados coinciden con los vectores U y AB. Entonces, bueno, pues ya terminamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ujú. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál sería el área del paralelogramo que estamos producto buscando? Es el cruz. producto. El módulo del producto cruz 3 de U raíz con de AB. 10, ¿no? Porque el producto cruz es un vector y un área es un escalar. Entonces es el módulo de ese producto cruz que ya lo acabamos de calcular, ¿verdad? ¿Cuál es el área? 3 raíz de 10. 3 veces la raíz de 10 unidades cuadradas. Muy bien. Y ya con eso entonces terminamos nuestro ejercicio. Con eso terminamos también nuestra clase del día de hoy.